El Bogotazo. Antecedentes. En 1946, durante el último tramo del gobierno de Alberto Lleras Camargo, quien asume por renuncia del titular Alfonso López Pumarejo, el Partido Liberal Colombiano se divide en torno a dos candidatos por las elecciones del 5 de mayo: Gabriel Turbay, candidato liberal oficialista, y Jorge Eliezer Gaitán, candidato liberal disidente. Esta división facilita la vuelta al poder del Partido Conservador Colombiano al llegar las elecciones de 1946, con su candidato único Mariano Ospina Pérez, y termina con 16 años de ausencia en la presidencia. Las votaciones: Ospina Pérez 565.000, Turbay 441.000 y Gaitán 358.000 votos, dando a Gaitán una mayoría en los principales centros urbanos del país. Al asumir su mandato, Ospina Pérez plantea un gobierno de unidad nacional con la participación de ambos partidos. En 1947, las elecciones legislativas del 16 de marzo de 1947 determinan las mayorías electorales del gaitanismo. El 14 de julio, los dirigentes tradicionales del partido reconocen la jefatura de Gaitán sobre el liberalismo. El 24 de octubre es proclamado jefe único del partido. En París se produce la muerte, por extrañas circunstancias, de Gabriel Turbay. El 17 de noviembre de 1947, dejando a Gaitán el camino libre para convertirse en candidato liberal de facto para las elecciones presidenciales de 1950. Gracias a una campaña populista que busca el voto de las clases más desfavorecidas de la sociedad colombiana, Gaitán consigue seducir a las clases más bajas y menos preparadas de Colombia, por lo que se cree que sería el vencedor de las presidenciales de 1950. El 7 de febrero de 1948, Gaitán encabeza una manifestación a la que acuden más de 1.000 personas. Esta marcha en silencio ocurre en protesta por los hechos de violencia políticos en diversas partes del país. En su famosa oración por la paz, Gaitán le dice a Ospina Pérez: Señor presidente, os pedimos cosa sencilla para la cual están de más los discursos. Os pedimos que cese la persecución de las autoridades, y así os lo pide esta inmensa muchedumbre. Os pedimos pequeña y grande cosa: que las luchas políticas se desarrollen por cauces de constitucionalidad. Os pedimos que no creáis que nuestra tranquilidad, esta impresionante tranquilidad, es cobardía. Nosotros, señor presidente, no somos cobardes, somos descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en este suelo sagrado, pero somos capaces, señor presidente, de sacrificar nuestras vidas para salvar la tranquilidad y la paz y la libertad de Colombia. El 15 de febrero, Gaitán se pronuncia nuevamente en Manizales, esta vez con un discurso llamado Oración por los Humildes, como homenaje a 20 liberales masacrados en el departamento de Caldas. Compañeros de lucha, al pie de vuestras tumbas juramos vengaros, restableciendo con la victoria del Partido Liberal los fueros de la paz y de la justicia en Colombia. Os habéis ido físicamente, pero qué tremendamente vivos estáis entre nosotros. El 18 de marzo, en vista de la inacción gubernamental frente a la creciente violencia política, especialmente ante los hechos del día anterior, Bucaramanga, donde grupos no identificados atacaron ciudadanos liberales, Gaitán corta los lazos del liberalismo con el gobierno al pedir la renuncia a sus ministros. Ospina Pérez, procedente a nombrar al caudillo conservador Laureano Gómez como ministro de Relaciones Exteriores. El 30 de marzo se inaugura en Bogotá la cuarta conferencia panamericana. La delegación colombiana es presidida por Laureano Gómez, quien veta a Gaitán y logra que se inviten únicamente a los dirigentes tradicionales del liberalismo. Al inicio de la conferencia, Laureano Gómez es elegido para presidirla, por lo que la delegación colombiana es finalmente presidida por Carlos Lozano y Lozano. Los hechos.
El 9 de abril de 1948, el caudillo liberal se encontraba en su despacho con Plinio Mendoza, Pedro Elesio Cruz, Alejandro Vallejo y Jorge Padilla. Salen a almorzar a la 1 p.m. y saliendo del ascensor Mendoza Neira toma el brazo de Gaitán y se adelantan al resto de personas. Al llegar a la puerta, Juan Roa Sierra dispara sobre el político. 3 balas impactaron en el cuerpo del abogado penalista y dirigente liberal, causándole la muerte a los pocos minutos después en la clínica central, mientras su amigo el médico Pedro Eliseo Cruz procedía a efectuarle una transfusión de sangre. Los que presenciaron el trágico evento, personas humildes, en su mayoría limpiabotas y loteros, etc., persiguieron al asesino mientras gritaban: ¡Mataron a Gaitán! ¡Cojan al asesino! Hasta que finalmente un funcionario de la policía lo introdujo en una droguería a unos cientos metros del lugar donde ocurrió el magnicidio e intento de protegerlo de la multitud que lo perseguía y lo empezó a interrogar. El joven solo decía: ¡Ay, Virgen Santísima! La multitud penetró en la droguería y golpeó a Roa Sierra hasta dejarlo sin vida, para luego arrastrarlo por toda la carrera séptima hasta el Palacio de San Carlos, donde dejaron su cuerpo destrozado, sin vida y desnudo. Estos hechos llevaron a la revuelta nacional en contra del gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, a quien le exigían la renuncia. Ese día hubo saqueos principalmente en el centro de Bogotá a lo largo de la carrera séptima inicialmente, pero que luego se fueron esparciendo por gran parte de la ciudad, para terminar extendiéndose a varias ciudades de Colombia. Además de los saqueos, hubo incendios provocados por los manifestantes. Incendiaron los tranvías, iglesias, edificaciones importantes y los mismos locales saqueados. En un principio la policía intentó tomar control del asunto, pero luego algunos policías y militares se unieron a la revuelta propiciando armas y esfuerzos, mientras que otros tomaron las armas y abrieron fuego sobre los manifestantes. El saldo de la revuelta fue de varios cientos de muertos y heridos. Las cifras van desde 500 muertos reportados por un cable de la embajada alemana hasta extraoficial de más de 3.000. Los daños materiales correspondieron al incendio y posterior derrumbe de 142 construcciones, incluyendo casas particulares, hoteles e iglesias del centro de la ciudad, y saqueos múltiples. Durante el proceso judicial por el asesinato se presentaron testimonios que indicaban que Roa Sierra no fue el asesino, sino que fueron justamente él o los asesinos quienes condujeron a la multitud a tomarlo como el culpable y acabar con su vida. Otras versiones presentadas en el proceso indicaron que Roa Sierra sí fue el culpable, pero actuó motivado o en acuerdo con otra persona. La justicia colombiana sentenció en 1978 que el asesino, Juan Roa Sierra, era esquizofrénico, actuó por motivos personales y solo diversos analistas consideraron que las consecuencias de este hecho contribuyeron a la creación de posteriores movimientos guerrilleros como las FARC y el ELN. En el 2008 Caracol Televisión y The History Channel realizaron un documental llamado Bogotazo, Historia de una ilusión, donde se hace un recuento de los hechos y se lanzan algunas teorías alrededor del asesinato de Gaitán y sus consecuencias. Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán nació en 1903, murió en 1948, jurista y político colombiano. Nació en Bogotá, se graduó en Derecho y posteriormente se doctoró en Roma. A su regreso a Colombia, como miembro del Partido Liberal, fue diputado y senador y presidió las 2 cámaras legislativas. En 1936 fue alcalde de Bogotá y entre 1938 y 1946 ministro de Educación y de Trabajo. Frente a los partidos tradicionales conservadores y liberales, organizó un movimiento político popular de oposición contra la política caciquil en Colombia. Su prestigio y popularidad lo llevó a presentarse en 1946 a las elecciones presidenciales en las que fue derrotado. Pese a ello, siguió siendo el líder indiscutible de la oposición. Su asesinato en una calle de Bogotá en abril de 1948 provocó una violenta revolución popular conocida con el nombre de Bogotazo. Que lo digan en las calles, que lo digan en las veredas, que lo digan en los pueblos, que lo digan en las capitales del departamento, que lo digan la morada de nosotros en Bogotá. Un momento de peligro ante la mirada de la
llamaban caudillo de apellido Gaitán. Pánico, confusión, tristeza y decepción. Bala por aquí, grito por allá, solo calavera mamá. Bogotá se llama, ciudad a reventar. Bogotá se llama, ciudad a reventar. Mano plomo, mano odio, mano ignorancia. Solo ceniza, desesperanza, poder y arrogancia. Ay no, el pueblo llora su muerte. Pueblo, es más que sus dirigentes. Ay no, el pueblo llora su muerte. Pueblo, es más que sus dirigentes. Hombre esperanza, hombre sueño, hombre libertad. Le llamaban caudillo de apellido Gaitán. Pánico, confusión, tristeza y decepción. Baja por aquí, grito por allá, suelo calavera mamá. Bogotá se llama, ciudad a reventar. Bogotá se llama, ciudad a reventar. Mano plomo, mano odio, mano ignorancia. Solo ceniza, desesperanza, poder y arrogancia. Ay no, el pueblo llora su muerte. Pueblo, es más que sus dirigentes. Ay no, el pueblo llora su muerte. Pueblo, es más que sus dirigentes. A la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la 1:30 del 9 de abril de 1948, aquí en la oficina central de la Sagrada Clínica América 15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Luis Gaitán, por orden del Partido Conservador.